Buen día, mis amados en Cristo. Espero estén bien por la gracia y misericordia de Dios. Y reciban, por favor, un fuerte abrazo desde la distancia, lleno de mucho amor por cada uno de ustedes. Hoy, si Dios nos lo permite, estaremos estudiando Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. La porción bíblica de hoy no deja lugar para que la universalidad del pecado ni la bondad de Dios en perdonar el pecado sirvan de excusa para una vida fácil en la lucha contra el pecado. El propósito del autor es prevenir el pecado, no justificarlo. Recordemos 1 de Juan 1, 9 y 10 y acéptese por favor la paráfrasis. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan enfatiza que todos somos pecadores y dice que la meta de cada cristiano es no cometer ningún pecado. Aunque el cristiano no vive en el pecado, puesto que no practica el pecado, es cierto que nunca en vida logra o logrará librarse totalmente del pecado. He titulado la enseñanza de hoy El Hijo de Dios. 4 puntos para tratar. El Hijo de Dios es abogado. Numeral 1. El Hijo de Dios es el justo. Numeral 2. El Hijo de Dios es propicio. Numeral 3. El Hijo de Dios es perfeccionador. Numeral 4. El versículo 1 de 1 de Juan 2, capítulo 1, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Hijo de Dios es abogado. Juan encara directamente el problema del pecado y anuncia cuál es la única respuesta a este enigma. Por supuesto, la persona y obra de Jesucristo. Cristo no solo murió por nosotros para llevar la pena de nuestros pecados, sino que resucitó de los muertos para interceder por nosotros ante el trono de Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado es uno que toma la causa de otro, a quien uno apela en petición de ayuda para que le defienda. Abogado es la misma palabra griega que traduce consolador, parakletos. Esa es la palabra griega, parakletos. Vemos la obra del parakletos. A como consolador. Consolador, o sea, como intercesor, como auxiliador. Y San Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Le decía el Señor Jesucristo
a sus discípulos: rogaré al Padre y os dará otro consolador. No dice el consolador, otro consolador. Porque aquí se nos habla de este Paracletos, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Empezamos a ver aquí la obra maravillosa de el Señor, porque Él, como abogado, como dice la palabra, váyase la redundancia, abogado en griego traduce paracletos, o sea, consolador, intercesor, auxiliador. El ministerio completo, cuidando el Señor de quienes quedan en la tierra y en la presencia del Señor, como abogado, defendiéndonos de el acusador. Y este consolador estará, dice la palabra, con vosotros para siempre, con nosotros, quienes hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. La obra del Paracletos como consolador, pero también la vemos como autenticación de sí mismo. En San Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Paracletos. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice el Señor, el Espíritu de verdad dará testimonio acerca de mí. Es la autenticación de sí mismo. El Señor quiere el bienestar de la iglesia. Y por ello es propio, es menester que este consolador, este paracleto, este abogado, dé testimonio acerca de sí. Autenticación. Porque el Espíritu Santo traerá a la memoria de cada uno de los hijos la verdad de Jesucristo. El Consolador, el Espíritu Santo, trae a las personas a Cristo para que vean el Evangelio, vean la persona de Cristo en el Evangelio y puedan ser de la familia de Dios. La obra del Paracletos, el abogado, quien cuida, el abogado, quien protege, el abogado, quien intercede. Y conocemos el oficio de un abogado. Así como hay entes acusadores, también hay entes que defienden. Pero la palabra describe a Jesucristo aquí, como estábamos leyendo en el versículo 1, como el gran abogado. Y si Él es nuestro abogado, podemos estar convencidos de que no perderemos ningún juicio. Él nos defiende porque Él nos compró por precio su sangre, nuestro gran abogado. El Hijo de Dios, también dice la palabra, y lo leemos aquí, es el justo. Vuelvo a leer el versículo 1, pero para enfatizar en la última parte del versículo.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mira, una vez más, no es licencia para pecar lo que encontramos aquí. Al contrario. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, porque la meta es no pecar. No hay excusa para pecar. El Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. No hay excusa para pecar. No practicamos el pecado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Nada más y nada menos que a Jesucristo el justo. Esta expresión, Jesucristo el justo, aplica al presente oficio ahora en la gloria de Dios. Jesucristo el justo no está abogando por los inconversos, sino por los cristianos, por los hijos de Dios, cuando cometieren pecado. El pecado del creyente quebranta la comunión con Dios y la acción de Cristo es restaurar esa comunión, el Paracletos, porque nos da la convicción de pecado. Y si cometemos pecado, el Espíritu Santo de Dios nos lo trae a la mente, nos redarguye para que vayamos al trono de la gracia, nos pongamos a cuentas con Dios, y si hemos cometido pecado contra uno de nuestros semejantes, también ponernos a cuentas. Es por ello que la comunión con Dios y la acción de Cristo es restaurar esa comunión. Restaurar. Ya estamos hablando de la comunión, no de la salvación. La comunión. El Paracletos obra en nosotros, nos redarguye, y es así como podemos ir a la presencia del Señor para pedirle perdón. Y lo propio con los semejantes. El Paracleto en los cielos o en el cielo intercede por los santos. Romanos capítulo 8, versículo 34. Hay una pregunta y ante la pregunta 4 respuestas. ¿Quién es el que condenará? Romanos 8:34. Allí mismo encontramos la respuesta. 1. Cristo es el que murió. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Él lo hizo por nosotros. Segunda respuesta. Más aún, el que también resucitó. El que murió no quedó sepultado, resucitó. Victoria. Dios le levantó de los muertos porque su sacrificio satisfizo su voluntad. 3. El que además está a la diestra de Dios. Entonces, murió, resucitó y está a la diestra de Dios. Esto es muy diciente. Y también dice, el que también intercede por nosotros. Paracleto en el cielo intercede por los santos. Está intercediendo ante las acusaciones del maligno. De manera que encontramos al Paracletos, a el abogado en la tierra, en la persona del Espíritu Santo, guiándonos en el cielo, intercediendo por nosotros. En Hebreos capítulo 9, versículo 24.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, no. Ese santuario hecho de manos era figura del verdadero. ¿Sí? Apuntaba hacia el verdadero. Cristo entró al cielo mismo con propósito para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro representante, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Y va y se presenta delante de Dios. Y Dios por eso es que nos ve a nosotros perfectos en Cristo. Él se presenta por nosotros. ¿Qué está diciendo? ¿Hay deuda por mi hermano? Cristo pagó. Si hay algún acusador, Cristo pagó. Él pagó la deuda por causa del pecado. Y si Él pagó, siendo perfecto, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Qué hermosa palabra encuentro aquí, y qué ánimo y qué alegría me da de saber que en esta batalla, en este duro caminar, en esta situación adversa, tenemos al Supremo intercediendo por nosotros, y a la persona del Espíritu Santo acompañándonos y recordándonos la obra de Cristo. Ingresó a los cielos para presentarse, no por Él, por nosotros, por ti, mi hermano, por mí, con nombre propio. El acusador no podrá hacer nada, porque el acusador quiere hacerte ver como un perdedor, quiere traer a tu mente quizá los pecados pasados, pero es cuando nosotros nos apropiamos de la palabra: Cristo pagó por mí, no debo nada. Y si creo esa palabra, si tengo fe en lo que el Señor me dice, puedo vivir en libertad y puedo vivir en victoria. El Paracleto en los cielos intercede por nosotros, por los santos, y el Paracleto en la tierra asegura el bienestar espiritual. San Juan capítulo 14 versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En la tierra asegura el bienestar espiritual. ¿Cómo? Recordándonos la palabra, recordándonos todo lo que el Señor nos había dicho. Eso trae bienestar espiritual. Mis amados, cuando aprovechamos el tiempo, cuando tenemos contacto con la palabra de Dios, cuando la memorizamos, el Señor la trae a nuestra mente. Y recordamos todo lo que Él ha dicho y está plasmado en la palabra, en las sagradas escrituras. Bienestar espiritual. Bienestar espiritual, mis amados. Eso hace
el Espíritu Santo. De manera que, si no crecemos espiritualmente, no es culpa del Señor. Es de cada uno de nosotros. Porque no tenemos contacto con la palabra. Porque no la estudiamos. Porque no la escudriñamos. Contacto con la palabra. Nos cuida. Desde el cielo intercede por nosotros. Y aquí en la tierra está activo el Espíritu Santo. Su ministerio está activo. El Hijo de Dios es propiciación. Propiciación es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. Primero de Juan capítulo 2 versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el que elimina la ira de Dios, Jesucristo. Cuando aquí nos dice la palabra que Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, no se crea de la propiciación universal. Cuidado con esto. Lo que nos enseña aquí la palabra es que su acto, su sacrificio en la cruz elimina la ira de Dios, pero para quienes creen en Cristo como Señor y Salvador. Está para todos, pero no todos aceptan el Evangelio y por ende les espera la ira de Dios. Elimina la ira de Dios. En las Escrituras denota el aspecto de la muerte de Cristo, que defiende el carácter santo, misericordioso por todo el mundo. Les invito para que me acompañen a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Semejante, el sumo sacerdote, Jesucristo, el justo, semejante a sus hermanos, nosotros, sus hermanos menores, semejante. Fue tentado en todo, lloró, tuvo hambre, con una gran diferencia. Nunca pecó. Nunca pecó. Semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Tiene misericordia de nosotros, sus hermanos menores. Tiene misericordia aún de aquellos que no son de la familia, porque brinda oportunidades. Fiel con el Padre. Sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sumo sacerdote para expiar los pecados. Recordemos que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era quien podía ingresar al lugar santísimo para rociar la sangre sobre el propiciatorio, y ya hablaremos de eso. Pero es que él no fue solamente el sumo sacerdote, sino que también fue el Cordero.
de Dios quien quitó el pecado del mundo. Expió los pecados del pueblo. Propiciación. En Hebreos 2:17 hemos visto sobre su misericordia, fidelidad y su ministerio como sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Ahora, es propiciación. Y veamos ese acto en el Antiguo Testamento. Propiciación en el Antiguo Testamento. Los sacrificios en el Antiguo Testamento indica que se reconocía la ira de Dios por causa del pecado. La idea de aplacar esa ira estaba ciertamente envuelta en el acto de sacrificar un cordero u otro animal. Se buscaba que Dios fuera propicio al ofertante, o sea, a quien ofrecía el sacrificio. El libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 22, dice lo siguiente: y de allí me declaré a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Le hablaba Dios a Moisés. Recordemos que Moisés pudo ver las manifestaciones de Dios. Cuando Dios se le manifestó desde la zarza ardiente y le habló. Cuando Dios, usando a Moisés, saca al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y cómo Dios guiaba a su pueblo. La nube de día, una columna de nubes en el día y una columna de fuego en la noche. Dios guiando siempre a su pueblo. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Y si la columna de fuego en la noche se movía, el pueblo se movía. Si la columna de fuego se detenía, la columna se detenía, el pueblo se detenía. Obedientes al Señor. Cuando Dios nos dice en su palabra claramente lo que debemos hacer, debemos hacerlo. Lo que Dios dice que no se debe hacer, pues no hay que hacerlo. Pero recordemos aquí, Dios hablándole a Moisés. Tenía en el tabernáculo, había el lugar de los sacrificios en el patio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo solo había un mobiliario, el arca del pacto, el arca del testimonio. Y sobre el arca estaban las tablas de la ley. Pero Dios dice, y Dios había diseñado, que habría también un propiciatorio. Era como la tapa del arca. Y los dos querubines cubrían ese arca. Allí se debería rociar con sangre sobre el propiciatorio, y Dios se manifestaba e instruía sobre lo que el pueblo debería hacer.
Nuevo Testamento, veamos sobre esa propiciación. ¿Por qué propiciación en el Nuevo Testamento? Pues Romanos capítulo 1, versículo 18 nos lo dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por ello la propiciación en el Nuevo Testamento, debido a la ira de Dios. Porque Dios se revela contra toda impiedad, contra la injusticia de los hombres que quieren detener la verdad. De manera que debido a la ira de Dios, encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 25, y dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto su paciencia. Corrijo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso como propiciación a su Hijo, al unigénito, por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. O sea, estamos hablando de la obra de Cristo, para manifestar su pecado a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A qué se refiere esto? En el Antiguo Testamento. Recordemos otra vez la tapa, el propiciatorio era la tipología de Cristo. En el Nuevo Testamento es el cumplimiento. De manera que en el ayer, en el Antiguo Testamento, quienes con fe miraban que vendría el libertador, recibirían la salvación, porque esta siempre ha sido por medio de la fe. Pero esta es como si tuviesen un ahorro por medio de la fe, y el cumplimiento fue cuando Cristo vino, murió y fue sepultado y resucitó. Por ello pasó por alto los pecados pasados. ¿Sí? Ofrecían sacrificio tras sacrificio, y estos sacrificios les permitía participar ceremonialmente en lo que el Señor había enseñado. Pero el cumplimiento fue en Cristo, de manera que en el ayer creyeron que vendría el Salvador, pero cuando vino el cumplimiento, se materializa, por decirlo de alguna forma, con el cumplimiento del sacrificio del Señor y de su resurrección. Ahora en nosotros miramos el cumplimiento. Ya no estamos esperando que venga, ya vino. Y su obra es suficiente para rescatar, para limpiar a los del ayer, a los del hoy y a los del mañana. Propiciación. El Señor, el Hijo de Dios, es perfeccionador. Es perfeccionador para que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Él es perfeccionador. El Hijo de Dios es perfeccionador para que guardemos sus mandamientos. Quien dice que le conoce y no guarda su palabra es mentiroso. El que dice que le conoce y vive impíamente es un mentiroso. Y se engaña a sí mismo, porque a Dios nadie le puede engañar. Dios no puede ser burlado. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. De manera, mis amados, que si tú dices que guarda sus mandamientos y no estás luchando contra el pecado, al contrario, es practicante del pecado, es un mentiroso. Es un gran mentiroso. El Hijo de Dios lucha contra el pecado, no practica el pecado. El Hijo de Dios es perfeccionador para que le amemos. Primero de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es perfeccionador para que le amemos. Es perfeccionador para que vivamos en la verdad. Es perfeccionador para que vivamos en la palabra. Es perfeccionador para que le amemos. No podemos decir que amamos a Dios cuando estoy viviendo, y lo tengo que decir otra vez, impíamente. No puedo decir que amo a Dios y mis hechos demuestran lo contrario. Él es perfeccionador para que le amemos. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado. Y nosotros estamos siendo perfeccionados. Estamos creciendo espiritualmente. Espero. Luchamos contra el pecado. Y si hemos sentido rabia contra alguien, hay que confesar el pecado. Hay que confesárselo a Dios. Vivamos en libertad. Nótese que te incluyo, me incluyo. Vivamos en libertad. Amamos a Dios. Permanezcamos en su palabra. Amamos a Dios. Perdonemos, aunque no nos pidan perdón. La palabra nos enseña, ¿verdad?, cómo debemos vivir. Y si el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos, orad por quienes os ultrajan y os persiguen, es lo que debemos hacer.
Vivamos en el amor, vivamos en la libertad del Señor. Sigamos sus huellas. Él es perfeccionador para que sigamos sus huellas. Primera de Juan 2:6, la parte B, y lo vuelvo a leer todo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, sus huellas. Esas son las que tenemos que seguir, las huellas de nuestro Señor, las huellas de nuestro hermano mayor, quien no pagó mal por mal, quien ofreció bendición cuando le maldecían. Esto es locura, ¿verdad? Para quienes no conocen de Cristo. Esto es locura para los que dicen creer en Cristo, pero quieren estar en guerra. Esto es locura. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro 2:21. Con este versículo termino. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fuimos llamados porque también Cristo padeció. Es decir, estamos padeciendo, estamos siendo perfeccionados. Estamos siendo perfeccionados. Ejemplo nos dio para seguir sus pisadas. Padeció Cristo por nosotros. Padecemos por otros. Pero ojalá padezcamos por aquellos que no conocen de Cristo. Que Dios te siga y me siga perfeccionando. Que Dios siga obrando en ti y siga obrando en mí. Soy imperfecto, pero doy gracias a Dios que me lo muestra para seguir trabajando. Soy incompetente, pero Cristo me hace ministro competente del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Sigamos sus huellas. Sigamos sus pisadas. Ejemplo nos ha dado el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, abogado nuestro, lo hace todo. El Hijo de Dios es el justo, el único que no pecó. El Hijo de Dios es propicio, no digo fue, porque sigue siendo propicio por aquellos que llegarán a la verdad. El Hijo de Dios es perfeccionador y seguirá trabajando en ti y en mí porque ha comenzado una buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por esa verdad. Aleluya, Señor, por esa verdad. Bendito seas por siempre. Señor, henos aquí, postrados en espíritu y en verdad, dándote gracias por la obra en nosotros, por tu cuidado, por el acompañamiento y por todo lo que hace.
¿De qué nos está enseñando el Señor? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que le aprendamos a conocer. ¿Y qué nos está dando? Bendiciones. Bendiciones y bendiciones. Señor y Dios, gracias te doy por tu palabra, que nos enseña, que nos anima, que nos amonesta, que nos guía. Pero todo esto está dentro del lenguaje del amor. Gracias, Padre. Gracias por el unigénito, quien es nuestro abogado, quien nos justificó, quien fue propicio y quien nos está perfeccionando. Gracias. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos. Gracias por tu obra en ellos y en mí. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.